Sean todos bienvenidos una vez más a este podcast junto al gran Mauri. Mauri, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Cómo va todo? Hola Edu, todo bien, acá andamos por suerte, contento de estar en una emisión más con vos. Bueno, Mauri, luego del caso de Dionisio Yanca, que ya hemos hablado, y de Pasca Goula, que ocurren el mismo año, 1973, uno en el sur y otro en el norte, Argentina, Estados Unidos. Pero esta Ujú. vez, el 17 de julio de 1975, 2 años después, en horas de la tarde, Emiliano Velasco, de 49 años, en España. Hoy nos vamos directamente a España. Él trabajaba en el campo, si no estoy mal, ahora nos vas a confirmar, en Pedrosa del Rey. Él avista un ovni, ¿correcto? ¿Qué sucede ahí, de ahí en adelante? Sí, como vos dijiste, nos vamos a mudar a España ahora, o sea, de todos estos casos que vimos un poco en Estados Unidos, un poco en Argentina, bueno, una excepción en Colombia ahí con algo más contemporáneo. Ujú. Y ahora nos vamos a ver una serie de casos en España, más que nada dos casos que me parecen, a mi parecer, son los más importantes, más allá de otros casos muy importantes, el cual me parece que sí son importantes, pero no veo tanta información como estos dos casos, que son este caso de la parcela 21 de Emiliano Velasco, de 49 años, que sucedió en Valladolid, y el otro caso que va a ser el niño de Tordesillas, que sucedió 3 años después en un lugar muy cercano, que es Tordesillas. Lo importante de estos dos casos es que estas personas se encontraron cara a cara con una máquina y vieron sus características de una forma muy precisa. O sea, la tuvieron a unos escasos metros, 3 a 5 metros. Ok. Por eso creo que estos casos son tan importantes. Así que bueno, de las Américas nos vamos a ir un poco acá a Europa, a esta parte de España. Como lo decía, Emiliano Velasco, de 49 años, trabajaba con su tractor en una pequeña parcela de Pedrosa del Rey y tenía una rutina habitual, normal, venía arando el campo, digamos, básicamente, hasta que en un momento escucha un sonido raro. La característica de este sonido es como la de muchos casos, es como se dice en inglés, un hissing sound, un ceseo, un shh, algo así, como una especie de propulsión, ¿no? Como una especie de un vapor que se exhala a presión, Ah, ok. algo así. Ok. Ese sonido es muy habitual en casi todos los casos que hemos visto. Siempre se escucha ese sonido como de ceseo, digamos. Bueno, en Pasca Eh, Goula escucharon lo mismo, ¿no? Exactamente, sí, casi el mismo sonido. Así que bueno, se percata de la presencia de un aparato, de una enigmática aeronave que estaba suspendida a pocos centímetros del suelo. Él describe que esta nave se balanceaba como si estuviera, digamos, luchando contra la gravedad, como si estuviera Mm. contrarrestando, digamos, la atracción hacia el suelo, como con este movimiento, flotando. A todo esto serían como más o menos las 7 de la tarde cuando sucedió todo esto, 6:30, 7 de la tarde. Este caso fue investigado por un investigador muy conocido, que es Juanjo Benítez. El caso se encuentra en un libro que se llama 100.000 kilómetros tras los ovnis. Yo particularmente, además de una lectura de internet, también lo tengo en una revista que se llama Stendek, que es una revista española viejita. Bueno, entonces Emiliano Velasco se encontraba arando el campo con la presencia de esta nave. Esta nave él la ve en una lejanía, unos 20 metros la primera vez. Cuando él la empieza a ver, esta nave empieza a girar el tractor mientras él araba el campo. O sea, mientras él avanzaba, generando su línea de arado ahí en el campo, esta nave empieza a girar alrededor de él. Todo el episodio duró unos 30 minutos más o menos. A medida que esta nave giraba, el tractor se empezó, un tractor John Deere de arado, se empezó a ralentizar, digamos, la marcha se empezó a hacer cada vez más leve, más lento, y cada vez que esta nave empezaba a girar, él dice que habrá dado alrededor de unos 30 giros alrededor, y que con cada giro se acercaba más a la nave. Y este sonido cesante cada vez era más intenso. Hasta que en un momento él dice que ya
casi no podía escuchar el propio motor del tractor. El tractor se venía parando. A medida que más se acercaba a este aparato, más se paraba. Entonces vemos un poco este efecto electromagnético que vemos en otros casos sobre las máquinas. Bueno, la forma que tenía este aparato, él lo describe de una forma como una lata de conserva, como una lata de estas metálicas que uno podría encontrar de lo que sea, ¿no? De porotos o de arvejas. Una lata de conserva que tenía una especie de trípode en su base, él lo hizo con una forma de V, una especie de trípode en la base, una lata de conservas, y arriba tenía una especie de gorro cónico, 2 ventanas, que él dice que serían más o menos de un tamaño no más de medio metro de alto, y en un momento de todas estas evoluciones que daba estas vueltas, él dice que lo llegó a tener casi al lado del tractor, casi a unos 3 metros, no más que eso. Y la otra característica que tenía un conjunto de antenas, de unas 3 antenas, una más larga que otra, en forma de abanico, en uno de sus lados. Este aparato tenía unas antenas bastante largas, prominentes, que se podían ver. Tenía unos 3 metros de altura por 2 metros o 2,5 de ancho, o sea, algo más o menos cuadrado, y era de un material parecido al aluminio, pero más brillante que el aluminio, como bastante pulido, digamos. En un momento, mientras sucedía todo esto, él ya se empezó a preocupar porque veía que no tenía esta marcha, el aparato muy cerca. A todo esto, Emiliano nunca dejó de hacer su trabajo, él como que no le prestó mucha atención. Yo creo que otra persona tal vez hubiera ido corriendo al instante, hubiera dejado el tractor, no hubiera, digamos, aguantado lo que él aguantó con la presencia de este extraño objeto. Y siempre con este sonido penetrante. En un momento veo que sale un fogonazo, o sea, una especie de iluminación muy fuerte de este aparato desde las ventanas. Me olvidé de decir que además, en esta estructura de forma de lata con estas ventanas, además tenía una especie de cinturón alrededor, con como unos orificios. Estas ventanas y este cinturón se ilumina fuertemente, que casi lo enceguece. Pero bueno, a pesar de todo esto, siguió y siguió hasta que ya el tractor empezó como ya directamente a pararse en su totalidad. Ya no podía casi ya avanzar. Seguía andando, pero cada vez más lento, al borde de pararse totalmente. En un momento, en estas vueltas, esta nave, ya estando en la posición a espaldas, digamos, de Emiliano, del lado izquierdo entre su brazo y el tractor, vuelve a sentir otro fogonazo muy fuerte, y esta vez la nave lo ataca con él escucha una especie de silbido y escucha cómo este vidrio se perfora, cómo el vidrio de alguna forma es no quebrado totalmente, pero siente que fuera como un disparo, como si hubieran pegado un disparo, o sea, de esta nave. Ahí es cuando él mete la marcha posible, sale de este impedimento, digamos, de la nave que lo hacía ralentizarse, y empieza a salir con el tractor a todo gas, lo dice él, ¿no? Y bueno, en un momento, cuando llega al final de la parcela, se va corriendo, y eso es lo que sucede. El vidrio del tractor queda perforado por un disparo que esta nave le realiza. Bueno, posteriormente Emiliano se fue al cuartel de la Guardia Civil, hizo la denuncia. Una especie de policía civil fue al lugar, o sea, examinaron el cristal que había sido perforado, se hicieron otros estudios. Lo cual, bueno, hubo muchos estudios sobre el cristal se pudo retirar casi entero, se quebró, digamos, un poco. Es un pequeño cristal que está debajo, que es para chequear la rueda delantera de este tractor. Se llegó a la conclusión de que lo más probable hubiera sido un calibre 22. Se hicieron muchas pruebas en cual este agujero era de 5 milímetros. Un calibre 22 podría dejar un agujero limpio en el cristal, pero mucho más grande, de casi una cosa así como de 5 centímetros o 3 centímetros, y no perfecto como el que tenía. El que tenía Emiliano Velasco era prácticamente como si se hubiera hecho con calor, digamos. Era un orificio perfecto de 5 milímetros, no había ningún proyectil dentro del tractor, por lo cual
se interpreta que esto fue una especie de energía dirigida, digamos, ¿no? Una cosa así. Mauri, una pregunta. Sí. Uh-huh. Te tengo una pregunta, porque hay algo curioso. Decís que él escucha un silbido, Uh-huh. luego la ventana es como que se proyecta una iluminación muy grande y posterior viene el disparo, ¿correcto? Sí, sí. Ahora bien, cuando yo me estoy imaginando acá ese silbido cuando se carga un láser, hay un silbido que empieza muy suavecito, fuerte, se calla y ¡pum! Sale el disparo del láser. ¿No podría ser un láser? Y segunda pregunta, luego que impacta el vidrio, ¿lo impacta a él también o impactó en otro lugar? No, a él no lo lastimó. Hay un relato que dice que él tenía una especie de sangre en la frente, pero yo calculo que eso fue por algún golpe brusco que se dio en el medio de los hechos. No está muy explicado, son unos relatos que hay en video de unos amigos compañeros de él, básicamente. No lo recuerdo ahora muy bien, pero no se encontró ningún proyectil, pero sí pareciera, todo indicara que fuera algo como lo que vos decís, una especie de energía dirigida, una especie de láser. Me hace acordar un poco a Douglas, ¿no? El quejidito. Sí, claro. Que él decía cuando veía este láser púrpura. Obviamente la intensidad de este fue mucho mayor. Hubo unos testigos que vieron en esos días una especie de luz azulada que hace una evolución en forma de caracol hacia el cielo. No mucho más que eso. El caso fue muy estudiado por el tema este del vidrio, pero bueno, no se supo más nada. Emiliano Velasco, así como le sucedió un poco a Fermín Sayago, tuvo un tiempo postraumático, un estrés postraumático muy grande, empezó a tener sordera, visión doble, disminución del campo visual, una hemiplegia izquierda y una parálisis total del cuerpo, digamos, con el pasar del tiempo. Y todo esto se le fue agravando y bueno, 34 meses después terminó falleciendo de un tumor cerebral progresivo y una artrosis cervical. Nunca se pudo comprobar si fue por esta experiencia que tuvo, pero vemos que tuvo un final muy trágico, como le pasó a Sayago. O sea, Sayago a los 24 meses terminó muriendo también. Otra historia sobre el caso es que cuando Juan José JJ Benítez estuvo con él, había un sector de la parcela donde en parte sucedió este evento, donde cada vez que el tractor pasaba por este sector, esta especie de cuadrado, se aceleraba a unas 2500 revoluciones el motor del tractor. Lo pudo comprobar según JJ Benítez, que cada vez que pasaba se aceleraba muchísimo hasta escuchar un ruido como que el motor de una manera exagerada, extrema. Uh-huh. O sea, como si hubiera quedado una especie de magnetismo en ese lugar. Yo creo que de alguna forma lo que sucedió es que tal vez esta nave lo que pretendía era que él se retirara, creo yo, ¿no? Como en muchos casos. En muchos casos siempre la intención es tipo, no te quedes acá, o sea, claro. Por alguna razón, algún procedimiento, algo que esta aeronave tenía que realizar, quién sabe, un despegue, quién sabe, en el cual él no tendría que haber estado ahí, porque es evidente que a veces los testigos tienen esta actitud obstinada, ¿no? De no irse. O sea, como lo dije antes, yo creo que cualquier otra persona se hubiera ido despavorida. Claro. O se hubiera quedado paralizada en el tractor, lo hubiera parado, no se hubiera acercado más. Pero a Emiliano Velasco no le importó nada. Él siguió arando mientras esta nave le dio 30 vueltas alrededor y se acercaba más. Yo creo que fue una advertencia, como diciendo, no sigas. Fíjate que lo más curioso de todos los casos que ya hemos visto, uh-huh. Este es el único caso donde la persona se acerca casi hasta 3 metros, que es lo que él relata. El resto no, el resto lo tenía a metros, bastantes metros, bastante lejos, lo podía ver nítido, pero este es el caso donde se acerca, hay una proximidad mayor que los otros casos. Salvo Pereira,
que él vio a un ser o a una persona dentro de un módulo y tuvo a una persona extremadamente cerca, casi que a 1 metro. Sí. Sacando eso, nadie tuvo esta visión tan cercana como la tuvo nuestro protagonista el día de hoy, ¿no? Sí, digamos que era un tipo muy corajudo, porque no le importó nada, él seguía con su trabajo y bueno, y la advertencia, digamos, de esta máquina fue tan extrema que le terminó disparando, como diciendo, bueno, por más que nos acerquemos y te demos vuelta, no te vas a ir, bueno, te disparamos entonces, ahí sí, exacto. Evidentemente, disparar para asustar, como dice el tema de AC/DC, y funcionó, y ahí fue cuando decidió huir del lugar. Okay. Bueno, ¿qué pasa con este caso? Este caso para mí es importantísimo porque analizando este caso fue cuando, creo que fue el caso que me dio esta epifanía de todo el resto que venimos viendo, ¿no? De esta hipótesis o teoría de universos paralelos o salto en las realidades o la cual, la última que tomaría sería viaje en el tiempo, porque, como lo digo, no digo que sea un viaje en el tiempo así tan simplemente explicado, sino que es algo que pareciera similar, pero bueno, en el fondo tal vez sean realidades paralelas que tienen un tiempo en el que corren distinto, ¿no? Pero son parte de nuestra historia, todas son parte de la humanidad, o sea, no dejan de ser parte de la misma historia nuestra, por más que sean realidades paralelas o universos paralelos. O sea, recordemos esto, universos paralelos en los cuales el tiempo no corre igual o la etapa en que la humanidad se encuentra no es la misma. No es la misma tecnológicamente, no es la misma en muchas formas. Entonces, lo que sucede acá es lo siguiente. Cuando yo veo este caso, fue cuando, digamos, yo tengo un tablero en mi casa donde tengo la mayoría de los casos que hemos visto están todos pegados y realmente están atados con un hilo rojo. Y yo miraba esto y me rascaba la cabeza porque no vamos a dar mucho detalle de la máquina, pero vamos a dar una pista muy grande a la que todos pueden acceder. Y es que retrocedan en el tiempo, entren a los programas de Sendero y miren el programa de Falcon Lake de Steve Michalak. Si ven ese programa, se van a dar cuenta de qué se trata esta máquina. Y si analizan un poco la máquina, se van a dar cuenta de que esto es muy probable que sea de origen humano. Y es muy similar a una sonda. Entonces, no vamos a dar más datos, pero vaya, al que realmente le interesa la investigación, vaya a ese programa, mire ese programa y se va a dar cuenta solo de lo que estamos hablando acá. Okay. Entonces, en ese momento, cuando uno se da cuenta de que esto es tecnología humana, o sea, para mí esto no es un plato volador, no es una nave como en los otros casos, es una sonda, como el monstruo de Flatwoods, para mí es una sonda, no creo que esto haya estado tripulado para nada. Aparte, podemos llegar a imaginarnos que adentro había un enano, puede ser, ¿no? Puede ser, hemos visto otros casos como el de Rosalotti, el de Hopkins, pero no creo, para mí es una sonda llana, tiene 3 antenas, es obvio que está teledirigido de alguna forma, es obvio, estas antenotas que tiene. Si empezamos a buscar las partes, empezamos a darnos cuenta, por sobre todo ese programa, si miran ese programa, se van a dar cuenta de lo que vamos a dejarlo acá arriba, Mauri. De Michalak lo dejamos acá para que ustedes vayan, le den un clic, o en la descripción también está, y vayan a ver lo que está diciendo Mauri y se van a dar cuenta de todo. ¿De qué se trata esta máquina? Entonces, el pensamiento mío, rascándome la cabeza y mirando la imagen, ¿no? Decía, ¿por qué? ¿Cuál es el sentido? Entonces, las primeras preguntas o respuestas que se ponen a la cabeza es espionaje, es una máquina para espiar, es como una especie de dron. Pero igual sigue sin tener sentido. Porque se podría hacer de otra forma, se puede hacer en esa época todavía, bueno, obviamente había desarrollo de aviones espías, había muchas cosas, iban muy alto, había satélites espías también ya orbitando, haciendo algo muy parecido a lo que hacemos hoy en día con Google Maps. Hacer una especie de cartografía, digamos, en base a fotos con teleobjetivos desde el espacio. O sea, ¿por qué? ¿Por qué un objeto, una máquina más inclinada a la aeroespacial estaría en el medio de un campo en España? No tiene Exacto. Y si fuera espía, ¿qué está haciendo en el medio del campo? Claro, o sea, no tenía ningún sentido. Entonces ahí fue cuando entendí, claro, o sea,
¿por qué los seres humanos mandarían una sonda espacial a su propio planeta? Entonces ahí fue cuando me di cuenta, porque no es de ahí. O sea, es de alguna forma humano, es nuestro, tiene las mismas características que tendría algo que fabricaríamos nosotros para mandar a otro planeta, pero en nuestro propio planeta. Entonces ahí es cuando me di cuenta de que esto viene de una realidad paralela o de un universo paralelo, porque alguien está mandando sondas, alguien está mandando estos aparatos. Es como, había una película que no me acuerdo ahora el nombre, es una película vieja donde era una misión espacial donde se mandaba a un solo astronauta a un planeta muy parecido a la Tierra, que era casi igual. Y cuando este astronauta llegaba, lo recibía la misma gente en el mismo, digamos, cosmódromo. Y resulta que el planeta era lo mismo, estaban la misma persona, todo, pero ¿qué pasa? Era todo al revés. La derecha era la izquierda y la izquierda era la derecha. Y instantáneamente se me vino a la cabeza eso. La tecnología, todo Mauri, parecería ser... Sí. Fíjate que acá estamos en el campo y nos da intriga de por qué está en el campo. Una sonda espía no podría ser. ¿Qué estaría espiando en el campo a un tipo en un tractor arando el campo? No tiene sentido. Ahora bien, si nos vamos al primer capítulo, te vas a acordar, Eugenio Douglas, llegan unas naves, habían personas, ya se veían personas, pero iban a buscar algo al medio del campo. En este caso, ¿no estarían buscando algo también? ¿Podría o no ser que estén buscando algo? Podría ser. Obviamente siempre está la opción de que París falló, ¿no? Este tuvo que descender por alguna razón, pero no creo. Hubiera sido muy fácil haberlo capturado por alguien, ¿no? Yo creo que sería muy riesgoso. Podría ser que estuviera buscando algo o analizando el campo, simplemente viendo de qué se trata esta realidad. Es fértil, hay plantas, se puede sembrar, el aire es puro. O sea, tenemos que tener en cuenta que no sabemos de dónde vienen. O sea, si bien todo parece que indica que es humano y es parte de nuestra historia, no sabemos qué sucede y por qué tienen la necesidad de explorar nuestra realidad. Tal vez ellos hay algo que no tienen, hay algo que les falta. Tal vez es un futuro apocalíptico. Tal vez es una realidad donde la Tierra está destruida. Bueno, estoy hablando, ¿no? Ya conjetura. Sí. Pero bueno, me refiero a que no sabemos qué hay del otro lado. Pero para esto siempre tenemos algunos ítems para que ellos aparezcan, ¿no? El campo ya lo tenemos. Hay lagos, como siempre decimos, antenas o torres de alta tensión y vías del tren. Acá el campo ya lo tenemos. Hay vías del tren, lagos, algo cerca de por antenas. Torres de alta tensión. Torres de alta tensión, ok. Sí. Y en el otro caso también, en el de Tordesillas, hay una central eléctrica justo ahí, muy cerca. Y bueno, eso lo vamos a ver la próxima, pero ese es mucho más contundente todavía, pero es muy similar porque en ambos casos, ambas personas fueron atacadas por una especie de energía dirigida y en ambos casos terminó siendo fatal. Si bien el chico de Tordesillas no terminó muriendo, terminó con severos problemas de salud después del encuentro. Ambos casos son muy similares y ambos casos se dieron casi en los mismos lugares geográficos en tiempos muy parecidos. Estamos hablando del 75 y el 78. Pero bueno, básicamente miren el capítulo de Steve Michalak, el de Falcon Lake. No es exactamente lo mismo, pero van a ver que hay otra información que les va a dar a entender de por qué esto es humano, ¿no? Y viene del lado del espacial. Entonces la gran pregunta es esa: ¿por qué? Obviamente, cualquiera puede pensar que son extraterrestres mandando, pero no, la firma tecnológica es humana. Es obvio que no es una cosa antigravedad, una esfera de luz que viene y se va. No, esto es una lata de chapas y en los tornillos de chapa. En los testimonios, Mauri, llegan a decir, bueno, puede venir de tal lado, de por allá arriba, o no. No, es un enigma total. No dan información de nada. Si hay alguien que haya dado una pista de dónde viene, somos nosotros nada más. Así que miren ese capítulo de Steve Michalak. Yo creo sin duda que es de ese origen, porque las características técnicas de la máquina
son de allá. Nos dicen que es de ese origen, que es algo que tiene que romper la barrera de la Tierra y de la atmósfera de alguna forma, que viene de allá arriba y... Bueno, él lo vio venir, ¿no? Él vio que venía. ¿No vio que venía? Ya estaba ahí. Lo vio aparecer. Supuestamente hay alguien que lo vio descender en forma de espiral como caracol. Y no hubo manera de ver cómo se retiró porque él ya se había ido con el tractor, ¿no? No. Y este testimonio, no recuerdo si fue de noche o de día, no sé si fue exactamente el mismo momento tampoco. Pero vieron algo retirar, o sea, tampoco es que vieron la estructura, pero vieron algo ascender en forma de caracol hacia el cielo en esa zona, en esa parte. Ok. Quién sabe cuánto tiempo eso estuvo ahí. Al otro día recién Emiliano volvió con esta gente de la Guardia Civil. Bueno, y esta especie de efecto raro que quedó. Bueno, a todo esto también midieron radiación, no encontraron nada, como en otros casos. Los niveles de radiación otra vez son elevados, pero dentro de lo normal. Siempre lo mismo, son estos síntomas como de radiación en la salud, en el efecto electromagnético, pero no hay una radiación de la que se pueda encontrar prueba, digamos, ¿no? Evidencia. La prueba más tangible que hasta el momento puede llegar a ser el disparo, ¿no? Que quedó en evidencia. Sí, no hay nada con lo que se pueda. Hoy en día tal vez sí, no sé, en el año 1978 no había un arma de energía dirigida que pudiera hacer eso. Hoy en día calculo que sí, habría que buscar, pero ya pasó mucho tiempo, ¿no? Es obvio que es algo que podría ser. Pero tengamos eso en cuenta. Estamos viendo una especie de sonda espacial, el cual está equipada con un arma de energía dirigida que puede perforar un vidrio sin quebrarlo, en el año 1978. O sea, es evidente que estamos hablando de algo más avanzado que la época, pero a la vez tan humano que es una lata remachada. Entonces, por eso es desconcertante, porque sí, es más avanzado, pero a la vez no está tan lejano a nosotros. No estamos hablando de una tecnología miles de años más avanzada que nosotros, que está luchando contra la gravedad, que emite un sonido a presión de vapor. Entonces, vemos en estos casos seguimos viendo estas características que no están tan lejos. De hecho, me atrevería a decir que están muy cerca de nosotros, ¿no? Claro, y fíjate que en Trancas la testigo principal vio que estas naves estaban completamente remachadas. Sí, perfectamente. Bueno, en este caso creo que él no nombra remaches, tal vez no tenía remaches, yo lo digo porque de alguna forma las estructuras se deben sostener. Él dijo que era como aluminio un poco más pulido. Tiene en el gráfico, que lo vamos a poner obviamente, en el cinturón se ven como unos puntitos. Puede ser que sean remaches o no, puede ser que no lo tenga. También nos recuerda un poquito estas formas cónicas, nos recuerdan a otros casos, ¿no? Como el de Flatwoods, como el de Rosalotti, que tenía. En Rosalotti, exacto. Cónica, no igual, no tan abierto como este, con forma de gorro de... Como si fuera una casita. O también pueden ver esos tanques antiguos que por la base son redondos y arriba también tienen ese techito cónico. Sí, o silos, hay unos silos pequeñitos también que tienen una forma así. Pero bueno, vemos que esa característica está también bastante presente, ¿no? Ese patrón en muchas de las máquinas. Y así que bueno, este es el caso de Emiliano Velasco, para mí un caso importantísimo. Que mucha gente no lo conoce, así que bueno, si pueden, después de ver este capítulo, váyanse al de Falcon Lake, al de Steve Michalak, y ahí van a ver de qué se trata un poco más, ¿no? Si bien no es la misma que Falcon Lake, van a ver a qué se parece en parte esa estructura aeroespacial que hablábamos en ese capítulo. Bueno, ¿qué más? Creo que no hay ningún otro dato más que se me ocurra ahora. Así que bueno, pobre Emiliano Velasco, fue una tragedia lo que le sucedió. Espero que en paz descanse, pobre. Y bueno, en el próximo capítulo vamos a ver el caso que me parece que es gemelo de este, porque está muy cerca, a muy poca distancia y a muy pocos años también, solo 3 años
más en el futuro, que fue en el 78. O sea, el otro caso fue casi durante o después del fallecimiento de Emiliano, lo tengo que ver. Y bueno, son estos dos casos que vamos a ver acá en España. Nos vamos a mudar a España por estos dos capítulos y bueno, después veremos qué más traemos a la palestra. Y recordando, o sea, ya lo van a ver en el próximo, no voy a dar spoilers de lo que sucedió, Mauri lo va a traer, pero es curioso en la manera donde estaba la nave que este niño encuentra. Hay un disparo también, es muy similar, como dice Mauri, a kilómetros creo que están, o son vecinos los lugares, no recuerdo. Es bastante interesante lo que nos va a traer Mauri el domingo que viene. Así que Mauri, gracias por estar, gracias por enseñarnos de este capítulo, sacarlo a la luz un poquito más limpio de lo que la historia lo cuenta. Muchas gracias. A vos, Edu. Así que bueno, nos vemos el próximo domingo con el niño de Tordesillas. Listo, entonces el video de Falcon Lake que lo acaba de mencionar Mauri va a estar en la descripción, también lo tienen en las tarjetas acá arriba, también el canal de Mauri, para que vayan y lo sigan, y sin más nos vamos a ver el próximo domingo. Hasta luego.